Muy interesante lo de ayer y preocupante también lo de las entrevistas para calificar a los próximos jueces del Tribunal Superior Electoral, que continúa hoy, y donde ya fueron 3 de los 4 actuales que aspiran. Falta el presidente de ese tribunal, Mariano Rodríguez, quien va a comparecer hoy. Pero los 3 que comparecieron ayer realmente lo que dejan son muchas preocupaciones. Primero, de que estén ahí todavía. Y lo segundo, había que ver. Entonces tenemos un corte del juez John Giuliani, ¿verdad? Así es, en el momento en que es entrevistado por los miembros del Consejo, a él le hicieron varias preguntas, algunas parecidas a la de Mabel Félix con relación al desarrollo, al trabajo desarrollado por el Tribunal Superior Electoral. Pero en su caso, otras preguntas fueron muy específicas, algunas de ellas relacionadas, por ejemplo, con este tema, el tema de la pensión que continuó cobrando por un largo periodo, mientras ya había sido nombrado juez del Tribunal Superior Electoral, la pensión por la Junta Central Electoral. Vamos a ver qué él contestó. Otra pregunta, en los récords del Senado de la República, cuando usted fue allí entrevistado, para funciones anteriores, sí, usted especificó que había dejado de recibir la pensión o había renunciado a la pensión que le había cuestionado a la diputada Castillo en virtud de por presión o porque el rumor público así se lo exigía. No. Está el récord, las actas. No, yo le voy a decir lo que yo dije. Se me preguntó que por qué yo había hecho eso. Yo hice un ejercicio ético, como lo hizo Julio César Cataño Guzmán en el mismo momento, en más o menos en los mismos días, como lo hizo la magistrada Leida Piña también en los mismos días. Entonces me preguntó que por qué dejé transcurrir tantos meses cobrándola. Yo le dije, bueno, lo que pasa es que yo entré al cargo del tribunal y no reparé en esa situación, y cuando el asunto sale en el periódico y yo me entero de la situación y examino la situación y veo que es un asunto que éticamente no está correcto, yo hice la suspensión voluntaria, como lo hicieron mis otros compañeros que ya he mencionado. Y eso es un acto correcto desde mi punto de vista. Aunque legalmente la pudiera seguir cobrando, como hay otros miembros, inclusive de su partido, senador, que la cobran actualmente. Mal hecho. Entonces, cuestione primero adentro, porque hay miembros de su partido que reciben dinero del Estado actualmente y también cobran la pensión. Yo hice un ejercicio ético y lo hizo Julio César Cataño Guzmán y lo hizo Leida Margarita Piña. En el momento que sale el asunto en el periódico y que reparamos y que analizamos que está mal hecho y que hay que corregirlo, y renunciamos y la suspendimos. Y ahí está resuelto el problema. O sea, no hubo una intención en ningún momento de violentar la ley, no obstante que el reglamento no daba la base legal para seguirla cobrando. En relación... Excelente. Es decir, él no se daba cuenta de que él estaba cobrando. ¿Cuántos son? Él recibía el cheque todos los meses, ¿verdad? Pesos, ¿no? ¿Cuánto es la pensión de la Junta? ¿No es 400? Casi 300.000 pesos. Él no se daba cuenta que le entraban esos 300.000 pesos. Hasta que salió en los periódicos. Excelente participación la del juez John Giuliani. Entonces, señores, ayer se conoció un ingrediente que no estaba en las entrevistas, pero que sí está en la selección de los jueces, y es un documento contundente, responsable de una jueza, de la presidenta de la Corte, de la Cámara Penal, de la Corte de Apelación de la provincia de Santo Domingo, la magistrada Wendy Soraya Martínez Mejía, quien parece que no ha sido considerada para la Suprema Corte de Justicia. Ella aspira, y resulta que para los jueces de carrera a ella le toca ser considerada porque ella es presidenta de una cámara de una corte de apelación. Ese es el escalafón. Después de la corte de apelación es la Suprema. Entonces ella dice que hay jueces de primera instancia porque son amigos o son gente que la quieren meter ahí, pero además dice que hay jueces que han sido sometidos a largos procesos
disciplinarios por faltas graves y son candidatos para la Suprema Corte hoy día. Y dice que eso sucede porque a los jueces que no les toca tienen padrinos políticos que los han puesto ahí. Y ella dice que, que ella aspira, pero que no va a buscar padrinos políticos para llegar y que mejor no llega. Esa es una carta que ella le dirige a Danilo Medina Sánchez como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Y no se la manda a los demás y dice, ¿por qué no se la manda a los demás? Óigame, dice ella que se están cometiendo irregularidades en la selección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, incluyendo jueces de carrera, excluyendo jueces de carrera para beneficiar a otros que no cumplen con los requisitos reglamentarios. Dijo que, bueno, lo que señalé, que han incluido jueces de primera instancia, que no les toca, otros que están cesantes, oiga esto, a jueces cesantes, y también jueces que tienen menos de 5 años en corte, jueces de la corte pero que tienen menos de 5 años, ya tiene, creo que son 19 en la corte. Entonces, ella le pide al presidente que se revise la lista que suministró la comisión del Consejo Nacional de la Magistratura, dice ella, donde figuran amigos de los integrantes de la misma, y los jueces meritorios están para rellenar los espacios y aparentar una elección democrática. Dice ella, en la lista hay personas que han sido sometidas a extensos y graves juicios disciplinarios y otras anomalías que usted como presidente del Consejo debe investigar, así como jueces de primera instancia que la Constitución descalifica para entrar a la Suprema Corte de Justicia como jueces de carrera. Bueno, dice además, esa carta es de hace 4 días, del 10 de julio. Dice ella además, ella le solicita al presidente Medina, y lo voy a decir textualmente, que ante la profunda crisis que vive la judicatura por malas acciones de jueces, proceda a escoger magistrados con méritos y eliminar la discriminación. Y continúa diciendo lo siguiente, es hora, honorable presidente, de hacer lo que nunca se ha hecho, proceder a elegir los jueces de carrera para la Suprema Corte de Justicia de conformidad con el mérito y ejercer el control sobre los privilegios y discriminación imperantes en el Poder Judicial, donde los sin nombre, los sin padres de abolengo, los sin padrinos políticos y los del pueblo no tienen ninguna oportunidad, salvo la sanción si se quejan del estado de cosas descompuestas a lo interior del Poder Judicial, sin que nadie se atreva a poner un alto a tal desorden, dice la jueza Martínez. Le sugirió al presidente Medina pedir el listado de todos los jueces de corte que han pedido ser evaluados y sus respectivos expedientes, y luego que mida sus méritos y verá que la lista que le han sometido sufrirá algunas variaciones. Solo pido, dice ella, que se empodere como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura para que se aplique la ley de carrera judicial, ya que el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el magistrado Fran Soto y el Consejo del Poder Judicial no han podido hacerlo. Por eso ya la carta se la envía al presidente del Consejo de la Magistratura, que es el presidente Medina. Repito eso, ya que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, dice ella, el magistrado Fran Soto y el Consejo del Poder Judicial no han podido hacerlo. Y tenga usted el mérito de ser el presidente que hizo lo que nunca se había hecho, actuar de conformidad a la Constitución y a la norma, y de someterse al orden constitucional que juró respetar, legitimando la escogencia de los jueces de carrera que habrán de integrar la Suprema Corte de Justicia. Dijo que no va a esperar otra convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para experimentar el mismo sentimiento de frustración por el irrespeto a la carrera judicial
ni buscará padrinos políticos que velen por sus legítimas aspiraciones. Aquí hay una cosa muy importante. Primero, es un planteamiento responsable, que denota irresponsabilidad en los encargados de la lista de los que van a ser jueces. Entonces, la judicatura actual es un producto de la obra de Leonel Fernández, quien propició, aumentó los miembros del Consejo de la Magistratura que le corresponden al Poder Ejecutivo para que empataran, pero hizo que se pusiera en la Constitución que entonces el presidente decide, por lo cual el presidente tiene mayoría. Entonces el jefe del Poder Ejecutivo es el que decide quiénes están en el Poder Judicial. Cuando una democracia se supone que son poderes independientes. Aquí no lo son, obviamente, el legislativo tampoco. Ahora, ¿qué pasa? Que la situación actual de todo eso no da lugar a archivos y todas esas barbaridades. Bueno, la gente en la calle dice los jueces de Leonel, pero los que se escojan ahora ya no van a ser los jueces de Leonel. Leonel tiene 2 representantes en ese Consejo de la Magistratura, que son los 2 miembros de la Suprema Corte de Justicia que los puso él, y que son 2 políticos, y que son 2 políticos del partido. Eso Mariano Germán Mejía, que es presidente de la Suprema Corte, y Fran Soto, que es el secretario del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, pero el presidente, gracias a la forma en que Leonel Fernández estructuró el Consejo para él tener la decisión final, entonces el presidente tiene 4 votos, Leonel tiene 2 y el PRM 2. Pero el presidente decide, según la Constitución que mandó a hacer Leonel Fernández. Entonces, los jueces que salgan de este proceso son los jueces de Danilo. ¿Qué puede hacer Danilo Medina? Una de 2 cosas. Hacer que se pongan jueces independientes. Puede y debe, por supuesto, hacerlo. O poner jueces políticos. Poner jueces que lo sigan a él, que sean dependientes políticos de él. Ya hemos visto para qué sirvió eso, o para qué ha servido hasta el día de hoy. Y los dominicanos y las dominicanas tenemos ejemplos muy claros y muy recientes con los 2 fallos más importantes de los últimos tiempos, que fueron los 2 la semana pasada. Uno, el de las medidas de coerción de los implicados en el caso de Brecht, y otro, el del asesinato del ex rector Mateo Aquino Febrillet. En el caso del asesinato de Aquino Febrillet, se hizo justicia. Claro. La investigación la hizo una fiscal de carrera, una fiscal independiente, una fiscal que no es ni del partido ni de ningún partido. Y la decisión la tomaron 3 juezas que son también de carrera, las 3, y que son independientes, y que ninguna es del partido ni de ningún partido. Entonces, se hizo justicia. ¿Por qué? Porque esa fiscal independiente de carrera y esas juezas independientes de carrera defendieron el interés de la sociedad. Ahora, en el caso de Brecht, hubo un honroso, un honorable voto disidente de la magistrada Miriam Germán, que a pesar de que dijo que debían soltarlos a todos, pero ella no dijo porque fueran inocentes o porque no hay pruebas, no, porque el expediente que preparó la Procuraduría es para que se caiga, porque no tiene elementos para condenarlo. Y concentró sus críticas en su voto disidente en ese expediente que ha sido preparado cojo de todas las patas justamente para que no pueda caminar. Entonces,
En ese caso, un procurador que es miembro del Comité Central, ¿sí? Un procurador que es político, que no es de carrera, que es político y que es un subalterno político, y jueces que son políticos también, que son del partido, han tomado una decisión o han estructurado un expediente que sirve a los intereses del partido, porque lo cierto es que es muy difícil que se haga justicia con el caso de Brecht, porque es que el partido se desmorona y se está defendiendo el interés del partido, no el interés de la sociedad. Y miren la diferencia, ahí están los resultados de 2 decisiones judiciales importantes de los últimos días, para que veamos todos los dominicanos claramente qué es lo que eso significa: poner jueces políticos o poner jueces dependientes o poner jueces independientes y jueces de carrera y procuradores de carrera. Aquí, esta lucha por la justicia independiente y por el fin de la impunidad, eso no puede acabarse ahora, esto tiene que seguir hasta el día en que tengamos una constitución que establezca que el Ministerio Público es independiente y que no puede haber personas con vinculaciones políticas ni en el Ministerio Público ni en la Judicatura. Hasta ese día tenemos que marchar. Así que preparémonos. Los dominicanos, como latinos, como tropicales al fin, siempre queremos que las cosas a que aspiramos se resuelvan mañana temprano. Pero el deseo y la realidad suelen ir por caminos diferentes. La realidad es que eso no se resuelve mañana temprano. Sin embargo, ahora mismo hay un proceso de selección de jueces que debería ser ejemplo y debería abrir el camino hacia una justicia independiente. Y es el aporte que Danilo Medina debe hacer. Y digo Danilo Medina porque ya lo explicamos. Él tiene la decisión final. De 8 votos, él tiene 4. Él tiene su voto, el de la presidenta de la Cámara de Diputados, que es su hermana, el de Reinaldo Pared, que es el secretario general de su partido y gente de su confianza también, y el voto del procurador que lo nombró él y que es miembro del Comité Central del partido. Él tiene esos 4 votos. Los otros 4 son Mariano Germán y Fran Soto, que la gente entiende que sirven los intereses. Bueno, los puso ahí Leonel Fernández. Y los 2 del PRM, José Manuel Paliza y Josefa Castillo. Sí, él tiene 4 de los 8, pero con el reglamento que hizo aprobar Leonel Fernández, si hay empate, el voto del presidente se impone a los votos de los otros 7. ¿Qué le parece? Entonces, con ese mecanismo, que también habrá de ser cambiado en una próxima constitución, deben ser números nones y el presidente no debería tener la decisión final, porque entonces eso establece que el Poder Ejecutivo es dueño del Poder Judicial. Pero él, ahora, en este momento histórico de la sociedad dominicana, tiene la oportunidad o de imitar a Leonel Fernández y poner a sus jueces, porque lo puede hacer, y puede también dar un ejemplo y propiciar que sean elegidos jueces independientes. Jueces independientes. Ojalá opte por esto último. Si opta por esto último, todos los dominicanos estamos en el deber de reconocérselo. Todos. Los que están con la corrupción serían los únicos que no tendrían motivo para reconocérselo. Ahora todo el resto, incluyendo a todos los que estamos reclamando justicia independiente y fin de la impunidad, deberemos reconocérselo si así lo hace, si el resultado de este Consejo Nacional de la Magistratura es correcto, si está del lado de los intereses de la sociedad
hay que agradecérselo a Danilo Medina, que es el que tiene la decisión final. Y si no es así, cada dominicano deberá pedirle cuentas, porque a los extremos que ha llegado la corrupción y la impunidad en este país, ha convertido a la justicia en un ente insostenible. Las sociedades se organizan a través de instituciones para garantizar la convivencia. La más importante de todas las instituciones es la justicia, justamente por eso. Y no tenemos justicia. Para que tengamos justicia se necesita ministerio público absolutamente independiente y judicatura absolutamente independiente. No puede haber políticos en ningún órgano de justicia, ni de justicia penal, ni de justicia civil, ni de justicia electoral, ni en Cámara de Cuentas. En nada de eso. Este es un momento crucial. Tenemos que estar atentos a quiénes van a poner en esas cortes, porque eso nos dirá cuáles son las intenciones del presidente, que nadie descarte que puedan ser buenas. Uno tiene que tener la esperanza de que así sea, y él tiene la oportunidad de hacerlo y demostrarlo. Si ponen jueces políticos ahí, es un insulto, una provocación a la sociedad dominicana. Pero la sociedad dominicana no puede dejarse provocar, tiene que seguir haciendo lo que está haciendo. La inversión en educación se consiguió con la movilización pacífica. Loma Miranda, los haitises, ¿verdad? La justicia independiente y el fin de la impunidad se va a conseguir hoy, mañana, pasado mañana o dentro de 10 años, pero solamente se consigue si nosotros, si cada ciudadano, si cada ciudadana sale pacíficamente a exigirlo. Por eso el domingo estaremos en la Marcha Verde. ¿Por qué les produce tanto temor, tanta desazón, tanta inquietud un reclamo pacífico? El colmo, en el edificio donde están los máximos órganos de la justicia, la Procuraduría General de la República, cabeza del Ministerio Público, y la Suprema Corte de Justicia, cabeza de la Judicatura, prohíben que la gente entre vestida de verde. ¿Y qué significa el verde? Los que reclaman justicia independiente y fin de la impunidad. Es decir, a las máximas expresiones de la Judicatura y del Ministerio Público, a los jefes de todos los jueces y de todos los fiscales, les cae mal aquel que pida justicia independiente y fin de la impunidad. Entonces, si les molesta tanto, lo que hay que hacer no es marcharnos, bailar pacíficamente, pero hasta bailando. No se va bailando. Y vestidos, sí, claro. En este país se va bailando. Claro, claro. Y vestidos de verde. Es un deber de cada ciudadano, porque, señores, desengañémonos. El ser humano tiende siempre a querer las soluciones más fáciles y que menos esfuerzo le cueste, y por eso siempre ahí es que se cuelan los falsos mesías. Porque la gente dice, ay, que venga uno que ponga esto bien. Pero es que no es nadie. Eres tú como ciudadano, como ciudadana. Y tú no tienes que cambiar gobierno, porque ese es otro error. Lo que tenemos que hacer no es cambiar a los que gobiernan, es cambiar a los gobernados, para que se planten cada vez que le faltan al respeto. Y así el que venga, el que se encarame ahí, sea quien sea, hasta Satanás, tenga que respetar a una ciudadanía consciente que pacíficamente, pero responsablemente, va a exigir lo que tiene que exigir. Desengañémonos. No va a venir ningún salvador mañana temprano, ni pasado mañana tampoco. Somos nosotros mismos. Nadie va a echar el pleito por los ciudadanos, si no son los ciudadanos. Y cada vez que me recuerdo de esa señora de 92 años con una pierna menos en una silla de ruedas en San Pedro de Macorís, que yo le pregunté, doña Marina, ¿de dónde usted viene? Me dice, de La Vega, y pagando mi pasaje, enfáticamente.
Y me dice, y he ido a todas las marchas. La única que no fui fue a la de la capital, que fue la primera porque yo no sabía. Pero ya habían anunciado que venía la de este domingo. Y dijo, pero estoy contenta porque ahora sí voy para la capital. Una señora de 92 años, con una pierna menos, y sale de La Vega para San Pedro. Me dijo que había ido a Santiago, a San Francisco de Macorís, a Asua, estaba en San Pedro y que viene a esta. Y ella está luchando por su presente y por su futuro, aunque ya tiene 92 años. Los que tenemos menos de 92 años, todos tenemos mucho más motivos que doña Marina para ir a marchar y para ir a dar un ejemplo de lucha por este país que Juan Pablo Duarte fundó para nosotros. Y ya no podemos hacer lo mismo que él hizo, porque ya la República está fundada. Pero sí podemos enderezarla de todas las torceduras que le han impuesto. Este país está torcido, lo han torcido. Y somos nosotros los ciudadanos, uno por uno, que hasta en agradecimiento a Juan Pablo Duarte y para el bien de la sociedad tenemos que decidirnos a enderezarlo. Y la forma de enderezarlo es reclamar pacífica y firmemente justicia independiente y fin de la impunidad. Por eso el domingo nadie debe quedarse en su casa. Por eso el domingo vamos a marchar con esas mismas exigencias, con esos mismos reclamos y dispuestos a seguir haciéndolo todo el tiempo que sea necesario. Y si tenemos que durar 20 años caminando, tenemos que estar dispuestos a durar 20 años caminando. Pero ese camino, ese sí que hay que mantenerlo derecho. De manera que es una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros ir a hacer lo mismo que se hizo con el 4%, hacer lo mismo que se hizo con los haitises, hacer lo mismo que se hizo con Loma Miranda. Y esto es más importante que esas tres cosas juntas. Que nadie